Listo, el tema a tratar el día de hoy es la ley de Ohm. Bien, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm establece una relación entre el diferencial de potencial por la variable B, la intensidad de corriente de la variable I y una resistencia llamada R. Entonces decimos que para un voltaje establecido y una corriente establecida por la carga tenemos una resistencia constante. Por ende, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, quiere decir que nuestro valor de resistencia va a ser constante a través del tiempo. Entonces hay una relación entre la resistencia y el voltaje que es directa, una relación entre la resistencia y la corriente que es inversa. Quiere decir que si el voltaje aumenta, la resistencia aumenta. Si la corriente aumenta, la resistencia disminuye. Si el voltaje disminuye, la resistencia disminuye, y si la corriente disminuye, la resistencia aumenta. Esto lo podemos ver en circuitos cerrados, en cortocircuito y en circuito abierto. En circuito abierto tengo resistencia infinita y en cortocircuito tengo resistencia cero. Ahora, este triangulito de acá, ¿para qué nos sirve? Este triangulito es muy importante porque decimos, si yo quiero saber cuánto vale el voltaje, pues tapo B y el voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo quiero saber cuánto vale la corriente, es voltaje sobre resistencia. Y si quiero saber cuánto vale la resistencia, es voltaje sobre corriente. Acá el gráfico nos muestra la relación lineal entre las variables. Listo, de la relación anterior tenemos que la corriente es igual al voltaje de la resistencia y que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Esta segunda es la más utilizada por circuitos, aunque las otras dos también. En las unidades del sistema internacional son que la intensidad de corriente es el amperio o ampere, denominado con la letra A. El diferencial potencial es el voltio o volts, denominado con la letra V. Y la unidad de la resistencia es en ohmios u ohms, con la letra omega. Bien, para calcular la intensidad de corriente de este circuito, que el cual está la resistencia de 22 kiloohmios en paralelo con el voltaje de 12 voltios, pues simplemente lo que hacemos es coger la ecuación de corriente es igual a voltaje sobre resistencia y reemplazamos los valores de esta manera: 12 voltios sobre 22.000 ohmios tomados de los datos del problema, y nos da 0.00054 amperios, o lo que vimos 540 microamperios. Bien, cuando tenemos un circuito serie, lo que nos quiere decir es que ya sabemos que la corriente es la misma y los voltajes son diferentes. Por lo tanto, la resistencia total del circuito es la suma de ellas. La corriente que pasa por las diferentes resistencias, inclusive por la fuente, es la misma. Y el voltaje de las resistencias R1, R2 y R3, la suma de ellas tiene que ser el mismo expedido por la fuente. Entonces la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, si yo encuentro el equivalente del sistema, puedo hallar la corriente del sistema. Por lo tanto, si yo tengo I total, pues simplemente para hallar el voltaje en la resistencia 3, aplico la ley de Ohm, que el voltaje es igual a corriente por resistencia, que es la corriente total por la resistencia R3, y así lo hago con R2 y R1. Bien, ahora con un circuito paralelo. Tenemos que el paralelo, el voltaje es el mismo para las tres resistencias. Lo único que difiere entre ellas es la corriente, si ellas tienen diferente valor. Si tienen igual valor, la corriente es la misma. Pero como son diferentes, entonces vamos a asumir que la suma entre ellas es la corriente total, que es la que pasa por la fuente. Luego tenemos que el voltaje, como es el mismo para todos, en R1, R2 y R3, debido a que están en paralelo con la fuente de voltaje y con la resistencia total, que es 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si yo calculo la resistencia equivalente, puedo hallar la corriente total del circuito. ¿Cómo? No necesariamente tengo que hacer eso. Yo puedo aplicar una vez el voltaje, que el voltaje como es el mismo para todos, y aplicando la ley de Ohm, que la corriente es igual a voltaje de resistencia, pues puedo calcular la corriente sobre R1, que es el voltaje de la fuente sobre el valor de la resistencia R1, y así con R2 y R3. Entonces aquí vamos a poder manipular el voltaje y la resistencia para mirar cómo se ve afectada la corriente. En ese orden de ideas, mire, si yo aumento el voltaje, ¿cierto? Mire. Considerablemente la corriente también se va a ir aumentando debido a que tengo mayor capacidad de manejar mayores capacidades de corriente. En la medida que yo voy disminuyendo la corriente, el voltaje, la corriente también se me va a ir proporcionalmente disminuyendo.
Esto va en relación es a la capacidad que yo tengo para poder manejar ciertos tipos de potencias. Entonces, entre mayor voltaje tengo mayor capacidad de manejar corriente. Entre menos voltaje tengo menor capacidad de manejar corriente, manteniendo la resistencia constante. Ahora miremos qué pasa con la resistencia. Cuando aumento la resistencia, mire que si aumento la resistencia, el voltaje no me va a afectar, porque el voltaje simplemente es la capacidad que yo tengo para poder manipular una cierta cantidad de energía o para generar esa cantidad de energía. Y por eso se me ha afectado el voltaje en relación a la corriente. Pero la resistencia sí me afecta directamente la corriente. Porque con una resistencia grande o una resistencia pequeña, simplemente lo que yo puedo decir es que el voltaje puede mantenerse. Ojo, siempre y cuando no sea un corto. Si tengo una resistencia muy grande, la corriente se vuelve muy chiquita o prácticamente cero. ¿Listo? Pero si yo voy disminuyendo mi resistencia, mucho lo que más, entonces se aumenta muchísimo mi corriente. Y entonces, entre menos resistencia tenga, mayor corriente voy a tener. Bien, ahora, este es un ejemplo. Yo quiero calcular la corriente de la fuente, quiero calcular la corriente de la resistencia de 18 ohmios y la corriente de 6 ohmios. Lo que primero que tengo que hacer es sumar el serie de la resistencia de 3 y de 6 ohmios. Me da 9 ohmios, que es el equivalente. Luego el paralelo entre 18 y 9 ohmios, el cual es de 6 ohmios. Y por último hago el serie de 4 y 6 ohmios, que es el equivalente de 10 ohmios el sistema completo. Por lo tanto, el voltaje 1, que es el voltaje que está en la resistencia de 6 ohmios, o sea el equivalente del paralelo entre 18 y 9 ohmios, me da de 72 voltios, puesto que la corriente del sistema es de 12 amperios y la resistencia equivalente del paralelo es de 6 ohmios. Luego calculo la corriente I1, que es la que pasa por la resistencia de 18 ohmios y por el equivalente de 9 ohmios, que es lo mismo que decir V1 sobre 18 y V1 sobre 9, o sea 72 sobre 18, 72 sobre 9, me da 4 amperios y 8 amperios. Como la resistencia de 9 ohmios es el equivalente de la resistencia de 3 ohmios y 6 ohmios, pues no tengo necesidad de calcular nada más, debido a que la corriente que pasa por la resistencia de 9 ohmios es la misma que pasa por la resistencia de 3 y de 6 ohmios. Bien, para calcular la corriente del sistema, pues simplemente lo que hago es sumo 4 ohmios más 6 ohmios, me da 10 ohmios, y la corriente de la fuente o la corriente total del sistema es 120 sobre 10 amperios y me da 120 voltios sobre 10 ohmios y me da 12 amperios.